días, soy Diego de Jesús Morales Tienda. Este es mi trabajo del PIA de Electrónica 1. Soy de la carrera de automatización y soy del grupo 017. Ok. El PIA, ¿qué sería? Estamos realizando la elaboración de un circuito amplificador. La lista del material que tenemos pues es un transistor 2N3904, que es un transistor bastante conocido, muy comercial, es parecido al 2N2222. Una resistencia de 22 kiloohmios, una resistencia de 120 kiloohmios, dos resistencias de 10 kiloohmios, una resistencia de 1.2 kiloohmios, una resistencia de 330 ohmios, dos capacitores de 47 microfaradios y un capacitor de 100 microfaradios. Estos son los datos que tenemos. Digamos un VCC de 12 volts, una resistencia RO de 8 kiloohmios, una resistencia RL de 10 kiloohmios y un beta de 100. Si nos pasamos a los datos que nosotros tenemos aquí, pues es el diseño de un amplificador emisor común. Este proyecto ya había sido realizado previamente en un laboratorio, en el laboratorio de Electrónica 1. Ok, dice, aquí pasamos al diseño para una máxima oscilación simétrica. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Paso 1, seleccionar el valor de la resistencia del colector RC. Ok, en el RC sería de 10 kiloohmios. El paso 2 es establecer las ecuaciones de diseño para la eficacia desde 20. Sería RC por RL por RC más RL por RE1 por RIB. El ICQ sería BCC por RCA por RCD. La ecuación 5 sería RE, la resistencia del emisor, BCC por 10 ICQ. RIB sería igual a 0.026 ICQ, y el RE, como vamos a utilizar dos resistencias, sería resistencia de emisor 1, resistencia de emisor 2. Pasamos a sustituir los valores conocidos en las primeras tres ecuaciones. Con esto obtenemos que RE es igual a 1.2 ICQ, y después vamos a calcular los valores de ICQ, RE y RE1. ICQ sería de 0.700 miliamperios. Si lo redondeamos, la RE sería de 1.72 kiloohmios, RE1 sería de 0.363 kiloohmios. Nosotros en este caso vamos a seleccionar una resistencia de 330 ohmios, que es equivalente a lo calculado. El RE2 sería RE menos RE1, esto en kiloohmios, nos daría un valor de 1.357 kiloohmios. Vamos a seleccionar una resistencia de 1.2 kiloohmios. El paso 4 es calcular RB. RB sería beta por RE por 10, es igual a 17.2 kiloohmios. O bien, como es la resistencia de la base y habrá dos resistencias en paralelo conectadas a un nodo que va junto con la base, podríamos realizar también por resistencias en paralelo, o bien mediante el cálculo, un cálculo matemático que veremos más adelante. Vamos a calcular el valor de Thevenin en VBB. Este nos da un valor de 1.82 volts. Vamos a calcular las resistencias R1 y R2. Sería R1 igual a BCC por RB, que es la resistencia de la base, por BCC menos VBB. El resultado de esto es de 20.27 kiloohmios. Nosotros vamos a seleccionar una de 22 kiloohmios. R2 sería VCC por RB por VBB. Nos da 113.4 kiloohmios. Vamos a seleccionar una de 120 kiloohmios. ¿Sí? Ok, aquí ya veríamos lo que sería el circuito planteado, lo que estaríamos simulando en Multisim. Aquí vemos los valores de
R2 120 kiloohmios, R1 22 kiloohmios, un VCC de 12 volts, RC de 10 kiloohmios, RE1 de 330 ohmios y RE2 de 1.2 kiloohmios. Y a la salida una RL de 10 kiloohmios. Para verificar que esto es de manera correcta, que pueda hacer funcionar nuestro circuito, vamos a hacer mediciones en corriente directa. Lo vamos a hacer con un multímetro VCC, ya lo sabemos, elegimos que sería de 12 volts. El voltaje del colector sería de 7.33 volts, el voltaje de la base de 1.7 volts y el voltaje del emisor de 1.133 volts. Observar que se cumplen las siguientes condiciones: que el voltaje de la base sería igual al voltaje del emisor más 0.6. El voltaje del colector sería mayor al voltaje de la base, sería también mayor al voltaje del emisor, pero sería menor a VSC. Posteriormente estaríamos aplicando una señal senoidal de 5 kHz y un voltaje pico de 200 milivolts aproximadamente. Después conectaríamos el canal 1 del osciloscopio en la entrada y el canal 2 en la salida simultáneamente para ver cómo es que se amplifica la señal. Estos son los resultados, las capturas de los resultados. Esto sería el voltaje de entrada y el voltaje de salida medido en corriente alterna. Vemos como el voltaje de entrada es de 141.421 milivolts y el voltaje de la salida es de 1.792 volts. Pasamos al simulador. Aquí lo tenemos. Corremos el simulador y es precisamente lo que nosotros estaríamos viendo aquí en las mediciones. Vamos a medir el voltaje del colector. En directa. Y tenemos que es de 7.32 volts. Puede variar. 7.33, 7. Ahí vamos. 7.29. Si medimos los valores del voltaje del emisor en directa, esto lo hacemos de la siguiente manera. Vemos que es 1.133 como habíamos señalado en el archivo del reporte. Y si abrimos el osciloscopio, aquí vemos cómo la señal está amplificada. La señal que le estamos introduciendo es una de amplitud de 200 milivolts pico pico. Sí, muy bien. Aquí nosotros podemos hacer que la señal se ajuste para poder verlo de diferente manera. Está a 200 microsegundos. Cada cuadrito de aquí son 200 microsegundos. Y cada cuadrito en el eje de las X vale 200 microsegundos y cada cuadrito en el de las Y vale 200 milivolts. ¿Sí? 200 milivolts pico pico. Si queremos que sea pues 100 y 100 para que sea 200 en la 100 en la parte superior y 100 en la parte inferior. Lo disminuimos. Ahí está. Ok, y aquí vemos como cada cuadrito hacia arriba mide 100 milivolts y tendríamos 200 milivolts pico pico. Y el canal 1 está señalado por el cable amarillo.
está señalado aquí, señal de entrada, y el cable azul es la señal de salida. Se puede ver fácilmente cómo esta señal es amplificada debido al transistor. ¿Sí? La señal de salida la medimos entre la resistencia RL y el capacitor de salida. Y así sería como estaríamos observando